Voy a empezar este mensaje y le voy a dar un título, que se lo cambié ahora por algo que me acordé. Se llama Hasta que volvamos a encontrarnos. Una vieja bendición irlandesa, anónima, cuando los irlandeses caminaban por los campos y se encontraban y se cruzaban, tenían que caminar largas distancias. Y entonces uno le decía a otro a la distancia, dice, que el Señor haga brillar el sol sobre tu rostro. Dice, y la brisa empuje suavemente tus espaldas, y el rocío moje tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que el Señor te guarde en la palma de su mano. Y el otro contestaba exactamente igual. Y este es el tema. Hasta que volvamos a encontrarnos con Jesús. En estas vicisitudes mundiales, en este tiempo que estamos viviendo, muchos escatologistas y muchos escatólogos y muchos temerosos están haciendo cálculos de los tiempos. Y muchos preguntan, ¿estamos en los tiempos finales? La verdad, la respuesta es obvia, sí, estamos en los tiempos finales, pero estamos en los tiempos finales desde la cruz. El tiempo final comienza cuando Cristo gana esa batalla que se consuma ahora en el Apocalipsis, pero si yo miro desde la cruz hacia el porvenir, hacia el Apocalipsis, estoy viviendo en el tiempo final. Y si miro desde el Apocalipsis hacia la cruz, creo que cada vez estoy más cerca de ese tiempo final. Pero el Señor ha sido claro en su palabra, que hay un intermedio, hay un mientras tanto. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, Juan 14, 1 al 4, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Hay ciertos textos bíblicos que parecen metafóricos, pero no es este el caso. Esto no es una alegoría, esto no es una fábula, es Jesús dando en la cultura de ese momento lo que estaba pasando en ese momento. Y la Biblia muchas veces hay que leerla desde la cultura donde la estamos teniendo. El mensaje Jesús se lo dio a sus coterráneos, pero llega hasta el día de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que el novio deja a la novia, va a preparar el lugar. Bueno, esto es una costumbre del pueblo hebreo, del pueblo de hace 2000 años atrás. Los matrimonios se desposaban primero. Por eso, por ejemplo, al que lee Mateo la historia de José y de María, sin ver el contexto cultural, no entiende cómo una esposa seguía virgen, y porque ya estaba desposada, pero si estaba desposada, ¿por qué seguía virgen? Porque era la costumbre. El novio venía, pagaba un precio por la novia, se desposaba, era un casamiento sin consumación, era un matrimonio sin consumación, un compromiso serio, dejaba ese pago y se iba a la casa a construir la morada para llevarse después a la novia, y venía, y entonces ahí tenían los días de la fiesta, y ahí pero ¿saben cuándo volvía el novio? El novio volvía cuando el padre le decía, ok, ahora podés volver. Entonces, la iglesia está pasando un poco, somos desposados, somos la esposa de Jesucristo, pero todavía no consumamos el último gran acto con él, que está en el Apocalipsis. Impresionante. Jesús haciendo lugar para nosotros en las habitaciones de su Padre. Y este tema, el de la segunda venida, porque ya con la habitación hecha para nosotros en el cielo va a venir a buscarnos, a muchos les quita el sueño, a muchos los angustia, a muchos quieren especular sobre esto. Y eso es lo que nos diferencia de muchas otras religiones, precisamente a nosotros, porque en la ortodoxia cristiana la segunda venida es un tema crucial, no solamente para los protestantes, sino para los católicos y también para los ortodoxos griegos, rusos, para toda la iglesia en general. Hay mucha especulación y en otros, lamentablemente, hay poca expectativa.
La iglesia vive como si viviera nada más en el presente y no se está proyectando a ese momento. Y la palabra nos dice cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que esperar ese tiempo. En el mientras tanto, ¿qué hago? Cristo venció por mí, Cristo volverá por mí. Y entonces, en el medio, ¿qué hacemos? Bueno, Mateo 24, 42, 51 dice, y ahí me voy a un lado para tu mensaje, Richie, tenemos que estar en una preparación activa, una preparación permanentemente preparándonos para ese momento. Activa no es pasiva, no es resignación. Yo tengo parte que ver en eso. Dice Mateo 24, 42 al 51, dice, por lo tanto, manténganse despiertos, lo que vos nos enseñabas, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes también deben estar preparados. Ustedes son los dueños de casa, ¿se dan cuenta? Ahí sí hace una alegoría. Nosotros somos los dueños, los habitantes de la iglesia, porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo espere. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes? Fíjense, ¿por qué estamos acá? Porque el Señor nos encargó un trabajo y tenemos que hacer ese trabajo, darles comida a su debido tiempo. Fíjense, alimentar al pueblo, ese es un trabajo, alimentarnos entre nosotros es un trabajo, buscar a los otros que están perdidos. Dice, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. La iglesia tiene un deber. De aquí a allí la iglesia no está pasiva, está activa, está cumpliendo su deber. Y entonces dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar, y mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. O sea, comienza de apartarse de su llamado, comienza a dejar de cumplir lo que el Señor le encargó. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Y me llamó la atención esto, dice, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Hipócritas. Amén. Es que estuve tanto tiempo en Atenas que ahora... Los hipócritas. Sí, porque allá es Hipócrates. Hipócrates. Los hipócritas. O sea, el Señor me está diciendo, escúchame, si vos pensás que sos dueño de la casa, que estás en la casa y no estás sirviendo al Señor de la casa, sos un hipócrita, te estás haciendo que sos algo que no sos. Eso es fuerte. Lo segundo que la palabra nos dice que tenemos que hacer en el mientras tanto es ser mayordomos activos de lo que se nos deja. La mayordomía activa no es otra vez pasividad, es productividad, es rendimiento. Lucas 19, 11 al 26, el Señor hablando dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba, el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Desde entonces la gente quiere saber cuándo es el tiempo final. Desde entonces. Pero él, ahora, entonces como los escuchó, dice, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Esto es lo que pasó con el Señor. Esto es lo que estaba anticipando el Señor y aquí lo está poniendo en forma de parábola en otro rey. Pero él fue coronado rey y va a regresar. Y dice que llamó a 10 de sus siervos y les entregó a cada cual una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Hagan un llamado, cumplan su llamado. Y ustedes conocen toda la historia. Uno lo hizo rendir mucho, el otro lo hizo rendir de acuerdo a su talento y el otro tuvo miedo. Pero el Señor lo reprendió, le quitó todo y se les aseguro que a todo el que tiene, a todo el que
usa lo que yo le dejé administrar hasta que vuelva, le voy a dar más, pero el que no tiene, le voy a quitar hasta lo que tiene. Lo tercero que podemos definir es estar esperando, pero activamente, usando los dones, produciendo. 1 Corintios 1, 4 al 9 dice Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Fíjense el versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. La manifestación final va a venir cuando el Señor regrese por nosotros. Y dice el versículo 8, Él los mantendrá firmes hasta el fin. No tengas miedo. Si hacemos nuestra parte, el Señor nos mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Gente digna de confianza, gente íntegra, que espera ansiosamente eso, que se cuida porque sabe que va a llegar ese momento también en que el Señor va a venir a buscarlo. Dignos de confianza, gente digna de confianza. La iglesia tiene que ser digna de confianza, no solamente de la gente de adentro de la iglesia, sino de todos donde la iglesia está plantada. Gente digna de confianza. 1 Corintios 4, 1, 5. Pablo sigue hablando. Que todos nos consideren servidores de Cristo, servidores encargados de administrar los misterios de Dios. Mirá lo que es la iglesia. Es un cuerpo de servidores de Cristo, muchos sin título, muchos sin reconocimiento pastoral o apostólico o ministerial, pero todos servidores de Cristo administrando eso que se nos dio, ese misterio de Dios. Dice, ahora bien, y ese ahora bien siempre me preocupa, cuando viene esa inflexión, uno tiene que poner porque el texto nos lleva ya a estar bien enfocado. Dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Entonces tengo que mantenerme trabajando y demostrando que soy digno de confianza. Avanzo al versículo 5, dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Y en cada uno, entonces, recibirá. Viviendo una vida irreprochable. Pablo, es un tema constante en Pablo. En Tesalónica les habla a los tesalonicenses también, 5, del 2 al 24, cuando dice, hermanos, vivan en paz unos con otros, tengan en alta estima a quienes trabajan por ustedes, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, vivan estimulándose, ayudando a los débiles, siendo pacientes de acá hasta allá. Vean si tengo cosas que hacer. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprochables. Mantengámonos de aquí a allí irreprochables. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que voy a ser perfecto? Bueno, a veces voy a tropezar, pero si tengo una comunidad, si tengo alguien que me da la mano y me ayuda a salir, si tengo alguien que me hace repensar y me ubica de nuevo en eso en que se me llamó, no, mirá, vos sos iglesia, vos sos parte del cuerpo del Señor, vos sos parte del pueblo del Señor. Entonces me va a ser más fácil salir. Pero también en la segunda carta a los tesalonicenses nos dice que tenemos que estar tranquilos.
una tranquilidad sin perder la cabeza. Yo le llamé tranquilidad activa. Ahora bien, hermanos, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, 2 puntos, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente de nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. Esperen, pero con tranquilidad. Esperen tranquilamente, en obediencia. En 1 de Timoteo 6:11 nos dice el 14, guarda este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se te ha dado un mandato, guárdalo hasta, o sea, no es la mitad de la carrera, es toda la carrera. Se va a completar o cuando me vaya con el Señor o cuando el Señor venga por mí y por su iglesia. Pero también el versículo 5 dice, hasta la venida, 15, perdón, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios, a su debido tiempo, y marqué eso, a su debido tiempo, hará que se cumpla. Es a su debido tiempo, no es ni antes ni después. No tengo que hacer numerología bíblica, ni sumar ni restar para ver cuánto. El Señor no quiere que estemos ocupados en eso, quiere que confiemos y que creamos que Él va a venir y que mientras tanto hagamos la obra que se nos dio, usemos los recursos que se nos dio, usemos los talentos que se nos dio. Santiago 5 al 7, 9, 5, perdón, versículos 7 al 9, dice que hagamos las cosas pacientemente, sin quejas. Dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. No se impacienten, el Señor va a venir, pero vivan sabiendo que el Señor va a venir. No les puede dar lo mismo, hay un momento. Esto en el presente de Dios ya pasó, pero para nosotros que estamos viendo el Cronos, nosotros nos estamos acercando hacia ese momento. Tenemos que cuidarnos. Y después dice el versículo 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, dice el juez, ya está a la puerta. En el presente de Dios, el juez ya está a la puerta. Y Pedro, termino con esto, dice, esperen ansiosamente. No es algo que, recibo al Señor y ya cambió mi vida. No, hay un paso más. Tengo que esperar que el novio venga por la iglesia y consumar esa relación que comenzó cuando entregué mi vida al Señor. Segunda de Pedro 3, 12 al 14, dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día, dice, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán por el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y con paz en Él. No te preocupes si estamos en el tiempo final. Mantenete sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Porque dice que todos los elementos van a ser destruidos por el fuego. Yo pensaba, el otro día le decía, algunos vamos a entrar con un olor a quemado ahí. Sí, algunos más que otros, por el volumen y por las cosas y por la carga de lo que uno trae. Así que hasta que volvamos a encontrarnos, sigamos hacia la meta, sigamos esperando pacientemente, dando lo mejor de lo que el Señor nos dio a nosotros, no pasivamente. Tenemos un rol para llevar adelante, llevémoslo, iglesia. El Señor les bendiga ricamente. Amén. Amén. Gloria al Señor.